Alvarado Ramírez. Alvarado Ramírez. Borja Rosas. Borja Rosas. Cardoso Zamora. Buenos días, presente. Buenos días. Colín Ramírez. Presente, buenos días. Buenos días. Y salud. Cruz José. Buenos días. Buenos días. Cruz Tapia. Cruz Tapia. Díaz Laguna. Presente, buenos días. Buenos días. Domínguez Fortanel. Presente. Duarte Razón. Flores López. García Morales. Buenos días, presente. Buenos días. García Villalobos Néstor. Presente. García Villalobos Valeria. Presente. González Fregoso. González García. Guardián Sánchez. Buenos días, presente. Buenos días. Gutiérrez Madrigal. Gutiérrez Madrigal. Hernández de Paz. Hernández Sandoval. Hernández Sandoval. Herrera Ponce. Herrera Soto. Presente, buenos días, profe. Buenos días. Jiménez Ábalos. Presente. Juárez Ruiz. Lugo Fitz. Presente, profe. Martínez Marcial. Aquí, profe, buen día. Buenos días. Moreno Velázquez. Moreno Velázquez. Ortega Rosas. Presente, profesor. Buen día. Buenos días. Palma Díaz. Palma Díaz Valeria. Rafael Achula. Torres Pérez. Torres Ramos. Presente, profesor. Totomoch Torres. Villaseñor Mónica. Presente, profesor. Y Villegas Vicente. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Alguien que me haya faltado? Borja Rosas. ¿Alguien más? De los que... ¿Alguien más? ¿Nada más? Ok, si ahorita se solucionan los problemas de los compañeros, que me avisen, por favor. Como les comentaba a los compañeros, los que van entrando apenas, por favor, ya les aparecen las respuestas, bueno, los comentarios a las respuestas correctas e incorrectas en el examen. Entonces, si por favor lo pueden ir checando, les doy otros 10 minutos si es que todavía les falta. En el centro de calificaciones les debe de aparecer. Donde está, creo que donde está la calificación le tienen que dar en el intento y ahí les aparece todo el desglosado.
¿Listo? ¿Cómo van con la revisión? ¿Ya terminaron? ¿Y Hernández? ¿Magdalena? Profe, disculpe, es que tuve problemas con mi conexión y apenas me pude conectar. ¿Ya pasó lista? Ya. Sandoval Mariana Hernández. Sí. ¿Alguien más? Ok. Vale, hoy por lo de las calificaciones, ¿ok? ¿Alguna pregunta con relación al examen? ¿Estuvo difícil? Como vieron y les expliqué en un principio, pues el examen no tenía nada que no hubiéramos visto. Quizá las preguntas más complicadas serían aquellas en donde se les pide aplicar o trabajar los conceptos que vimos durante las sesiones de manera práctica. Pero por lo demás, creo que no hay nada que no hayamos trabajado, ¿no? ¿Alguna duda con relación a lo que leyeron ahorita, con relación al examen? ¿Sí, Diana? Bueno, no tengo dudas sobre las preguntas, sino con una respuesta que me tocó del examen. Ajá. En mi pregunta 10 sobre los fonemas fricativos del inglés y francés, me marca que tengo una respuesta incorrecta, pero según yo está bien. ¿Ya leíste el comentario a la respuesta incorrecta? Sí, bueno, no sé si la Y computadora me dio a mí la respuesta incorrecta, pero bueno, es que le quería comentar porque según yo estoy bien. y el comentario te dice que estás bien o que estás mal. Me dice que está mal, pero no sé cómo no sé cómo describirle. Entonces, si está mal, está mal. Pero a ver, déjame checar la pregunta, por eso dejé de compartir mi pantalla esperando. Permíteme, estoy checando. Sí, gracias.
¿Alguien más tiene esa pregunta? Porque creo que sí está mala. La de los siguientes fonemas fricativos, ¿cuáles se encuentran tanto en el inventario fonético del francés como en el del inglés? Sí, yo también, maestro. Alan Díaz. Espera tantito. Déjenme hacer solamente la división para saber cuánto les tengo que poner. Les voy a ajustar la calificación por el puntaje ahí, entonces va a cambiar la tabla que les voy a presentar. Tampoco va a variar mucho, porque como son décimas, vamos a ver ahorita en cuánto sale, pero déjenme hacer el cálculo. Y solamente voy a ver. Solamente voy a considerar cambiarles a los que tienen las 4 respuestas bien seleccionadas. ¿Vale? A los demás, si tienen 5 o más, o 2 respuestas incorrectas, no lo voy a cambiar. Ok, a ver, vamos uno por uno para que esto vaya siendo ordenado. Los voy a apuntar también para tener el registro de quiénes fueron los que tuvieron más de esa pregunta. Recuerden, solamente los que tuvieron correctamente resuelto ese reactivo. Entonces, primero sería Guardián Sánchez. Guardián Sánchez. ¿Qué? Ya, vamos a modificar. Ahí tendrían que ser 0.25. A ver, Diana, me dice si ya te lo modificó. ¿Quién más me comenta que lo tiene? ¿Díaz Laguna? Sí, maestro. Yo. A ver, espera un tantito. ¿Qué número de pregunta es? Dice pregunta 37. También seleccionaste esos, ok. Díaz Laguna, a ver. Ya está. A ver, me dice si ya te apareció el cambio en la calificación. A ver. ¿Sí? ¿Alguien más que le haya parecido esa pregunta? García Villalobos, Valeria, a ver, vamos a ver. ¿Qué número de pregunta es? A mí me parece como la 31. Pero tú solamente seleccionaste 3, entonces te hizo falta
1. Y de hecho ese no lo seleccionaste. Entonces la tuya se quedaría así. Ok, gracias. ¿Vale? Y porque faltó seleccionar esa. Y esa no la seleccionaste. ¿Vale? ¿Alguien más que haya tenido esa pregunta? Y que la haya obviamente contestado correctamente. Listo, maestro. ¿Nadie más? Ya me cambió a 9.5. Ok, sí, ya luego hago las modificaciones correspondientes y en la sábana de calificaciones, ¿vale? Sí, maestro. Entonces, ya no hay nadie más porque después, recuerden que después de esta sesión ya no se pueden hacer ninguna especie de modificaciones. Entonces, revisen bien si tienen esa pregunta y si seleccionaron, en esa pregunta se tenía que haber seleccionado el de la Z y esa es la respuesta correcta, ¿no? Pero si no la seleccionaron, no habría posibilidad de cambio. ¿Alguien más? Profe, perdón, a mí se me trabó la clase. ¿De qué pregunta está hablando? La que dicen, es una de varias respuestas de los siguientes fonemas fricativos, cuáles se encuentran tanto en el inventario fonético del francés como en el del inglés. Y había que seleccionar 4, y ahí seguramente puse mal la programación y me equivoqué por un fonema que estaba bien y lo puse como incorrecto. ¿Nadie más? Sino para que pasemos ya a la siguiente parte. ¿No? Entonces voy a dar por sentado que todos ahí ya están de acuerdo. Profe, creo que yo, pero no me deja ver mis respuestas del examen. Se me trabó la plataforma. Lo tienes que encontrar, por favor, revisen y ahorita si que entren me avisan, ¿no? Porque eso de, creo que yo, revisen Ok. primero, ¿vale? Porque si no, yo, imagínense buscando cada una de las preguntas en sus exámenes, como aparecen aleatoriamente, no termino, ¿no? Entonces, por favor, chequen y ahorita si la tienen me avisan. Vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Algún otro comentario con relación al examen en general? De los siguientes fonemas fricativos, ¿cuáles se encuentran tanto en el inventario fonético del francés como en el del inglés? Ok, bueno, en lo que buscan y si la encuentran ahorita me avisan, vamos a pasar a lo siguiente porque tenemos 2 horas y si no, no termino de dar calificaciones. También en Blackboard ya van a encontrar en la primera, en la pestaña donde dice información del curso, la tabla con las calificaciones bimestrales. Evidentemente a los que tienen este problema les cambiarían, no sé si por una décima o por una centésima, ya veríamos con relación a las sábanas de calificaciones, pero prácticamente quedarían igual porque como es solamente un inciso del reactivo, entonces es muy poca la variación. Creo que prácticamente quedarían iguales. Pero les explico cómo está la tabla. Tienen varios números, se podrán dar cuenta, y las columnas representan distintos elementos de la calificación y transformaciones que se hacen a su calificación para obtener tanto el puntaje que obtuvieron en este parcial como la calificación bimestral que obtuvieron en este parcial. A ver, entonces, en el examen, en la primera columna tienen la calificación del examen bimestral. Aquí está lo que obtuvieron, está copiado directamente de Blackboard. Entonces, búsquense por aquí
Y aquí tienen que encontrar su calificación del examen bimestral. Es importante que vayan viendo que concuerden los números para revisar también esta otra parte, ¿no? Después de este examen bimestral viene el ponderado con valor al 30%, es decir, esta es la transformación de cuántos puntos obtuvieron de la calificación final con relación al examen bimestral. Ahorita regresamos a este punto con una presentación porque me interesa que vayan sacando su calificación conmigo para que no vayan a quedar ninguna especie de dudas, ¿no? Entonces, tienen el examen bimestral, luego esto se transforma al ponderado, que equivale al 30%, y esto es lo que ustedes obtuvieron de ese 30%. Por ejemplo, aquí la persona que sacó 9.70 obtuvo 2.91 de esos 3 puntos posibles para el examen bimestral. Después tendríamos la calificación de los entregables. Esta calificación es un promedio. Ustedes, ahorita realizamos el cálculo, pero esto es lo que obtuvieron en relación a los 2 entregables que hicieron. También con base 10. Y después vendría la transformación para saber cuánto del 10% correspondiente a los entregables bimestrales obtuvieron. Por ejemplo, aquí esta persona obtuvo 7.5 en los entregables bimestrales, lo que equivale a tener 0.75 en el ponderado del 10%. Y esta es la transformación. Después vendría lo que sería su calificación bimestral. Esta es una evaluación general para darnos una idea de cómo están ustedes en el cuatrimestre. Esta calificación, tal y como está aquí, evidentemente con los cambios que requiera para las personas que me comentaron del reactivo, es la que se va a sentar en actas. La que dice calificación bimestral. Esta es la que se va a sentar en las actas y es la que va a aparecer. No sé si les dan una boleta o cómo les dan su calificación, pero ahí aparecería asentada esta calificación. Después vendría el ponderado del 40%, es decir, cuánto obtuvieron ustedes de los 4 puntos posibles que pueden obtener en este primer bimestre o en este primer parcial. Vamos a ir ahorita desglosando poco a poco estas calificaciones para que las vayan sacando conmigo. Después vendrían las faltas que tienen. Como se podrán dar cuenta, realmente creo que nadie está en un problema extremo de faltas, salvo las últimas 2 personas, pero como no presentaron examen ni entregables en algunos casos, supongo que se dieron de baja o no, ya no entraron. Entonces creo que nadie está en problemas especiales de falta, quizá aquí la persona que tiene 4, no faltar porque recuérdense que con 5 faltas, después de 5 faltas ya no habría derecho a examen final. Y después vendrían las participaciones. Esto se los pongo para que vayan teniendo un monitoreo de cómo está el asunto de las participaciones. Como se podrán dar cuenta, hay compañeros que acumularon arriba de 10 participaciones. Eso quiere decir que para obtener el punto de las participaciones, más o menos así de pronto se me ocurre que podría ser 15 de participaciones, ¿no? Porque aquí hay alguien que tuvo 17. Entonces, con 15 participaciones tal vez se obtenga el 1% de las actividades síncronas. Esto les digo, les repito otra vez, esto se los pongo para que ustedes tengan el monitoreo de cómo van con las participaciones y que también chequen. Como les comenté en la última presentación, en la siguiente parte del curso va a ser más difícil participar porque ya no es tan interactivo el programa, es más bien expositivo y checando algunas cosas. Entonces es muy probable que esto ya no se vaya a mover tanto, ¿no? Nada más lo dejo por ahí. Como les comentaba en un principio del curso, y no sé si algunos no me creyeron, nos dijeron, no, sí se va a poder, todo va a estar muy fácil. No lo sé, pero como yo les dije, tengo índices de reprobación, y aquí está la prueba. Todos los que obtuvieron abajo del 5, bueno, abajo del 6, es decir, 5.97, estarían en reprobación, ¿no? Porque como saben, nosotros no podemos subir esta calificación redondeada. Es decir, ninguna de estas calificaciones se va a subir redondeada a las actas. Todo esto va a ir así como está.
Pero, por ejemplo, quien sacó 5.97 no sube a 6, ¿no? Nosotros tenemos la instrucción de que este tipo de calificaciones baja a 5. Entonces, todos los que obtuvieron abajo de 6, teóricamente, hasta el momento, están reprobados. Ya veríamos después con relación al siguiente parcial, pero todos los que están aquí ya están en esa situación, ¿vale? Vean, son bastantes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 personas que están ahí en la cuerda floja, otros que ahí pasaron de panzazo, y digo, la verdad es que no estoy seguro, bueno, mejor no les comento nada. Pero creo que la mayoría del grupo más o menos salió bien. El examen también, como yo les comenté en un principio, es muy difícil que alguien saque un 10 así cerradito, porque pues los exámenes no son necesariamente sencillos, pero también creo que el curso ha sido por lo menos, no voy a decir que bien hecho porque no sé, o sea, aquí también estamos considerando que ustedes vienen de fonética 1, ya tienen conocimiento sobre la materia, etcétera, pero vean, ¿no? O sea, se puede obtener arriba de 8. Hay varios compañeros que están en ese caso. Entonces, creo que en ese sentido, pues la materia no es tan complicada como para no sacar arriba de un 7, ¿no? Prácticamente más del 50% del salón está arriba del 7 en la calificación. Entonces creo que el desempeño en general está bien, no necesariamente es diría yo que lo ideal, porque lo ideal sería que todos pasaran, pero en un mundo ideal en educación eso no ocurre, pero todos más o menos están en una buena posición, por lo menos para pasar la materia, ¿vale? Vamos a ir desglosando la calificación parte por parte. Pero hasta aquí, con relación a las calificaciones que están ahí, ¿tienen alguna pregunta? Vamos a irlas sacando una por una para que ustedes vean cómo salen las calificaciones, pero no sé si tengan alguna pregunta con relación a la tabla. Y sí me gustaría decir... ¿Alguien me habla? Bueno, yo maestro. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, lo de participaciones son 15 y si llego entonces a No, 18, ¿no? no, les digo, o sea, suponiendo que en este momento yo cerrara las participaciones, ¿no? Vamos a ver cómo podemos medio equilibrar el asunto, pero aquí es donde les digo, hey, tampoco me pueden decir como, ay, es que nunca me dejó participar. Yo les hablaba, ¿vale? Ustedes, como les dije en un principio, ustedes saben si toman o no la oportunidad. Entonces, vamos a ver si en el siguiente parcial podemos implementar algo para nivelarlas, pero les digo, ya va a ser muy difícil porque ya la clase no va a ser tanto práctica, sino expositivo, que los temas van a ser, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, un poco más interesantes. Entonces, si yo hiciera un corte ahorita con las participaciones y tomara como base quizá, por ejemplo, los máximos, si yo tomara 15 de participaciones, esas serían las participaciones que habría que tener para tener el punto de calificación, ¿no? Pero en un supuesto, todavía no sabemos si la tabla va a quedar en participaciones así. Suponiendo que hoy fuera la última calificación y yo tomara 15 de participaciones, de acuerdo a ese número de participaciones, sacarían el punto o no de actividades síncronas, ¿vale? Pero en un supuesto. Todavía falta la siguiente parte del parcial. ¿Sí? No hay puntos extras, recuerden. Es solamente para obtener el punto de actividades síncronas. Dime, Ada. Entonces, por ejemplo, si tomáramos hipotéticamente estos 15 participaciones, si tengo, por ejemplo, la mitad, 8 o por ahí, tendría punto 5. Punto 5, exactamente. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces,
Vamos a ir sacando cada uno de los elementos para que ustedes vean cómo sale la calificación y vean de dónde sale cada número, ¿no? Porque siempre es complicado ver así las tablas y decir, bueno, si yo sé que, déjenme, ya cerré la pestaña, esperen. Si saqué, no es que aquí los casos son muy claros, ¿no? Pero si saqué 9.43 en el examen, ¿por qué saqué 8.82, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué si saqué arriba de 9 en el examen, por qué saqué 8.70? Entonces vamos por partes para glosar la calificación y que ustedes entiendan cómo ocurre este proceso. Déjenme poner la presentación. Bueno, ¿cómo se obtiene la calificación? Vamos a empezar por recordar cómo es que se realiza la evaluación en general en las materias para entender cómo está funcionando. Recuerden que estamos en el primer elemento de la evaluación parcial. El examen parcial equivale al 30% de la calificación final y los entregables de esta evaluación parcial equivalen al 10% de esta evaluación final. Esto, 30 y 10%, da como resultado 40%. Es decir, en esta primera evaluación parcial equivale solo al 40% de la evaluación final. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque hay que considerar que si yo tengo el 40% de la evaluación parcial, eso quiere decir que en términos de desempeño yo tendría un 10, como los conocemos. Ahorita vamos viendo uno por uno, ¿no? Pero tener 40% equivaldría a tener un 10 de calificación. Para los que van más o menos mal, digámoslo así, todavía faltan 6 puntos. Tengo los 5 puntos de la evaluación final, examen final entregables y el 10% de las actividades síncronas. Entonces todavía faltan 6 puntos. Todavía se pueden pelear 6 puntos más. Ojo, ¿no? También, como les vuelvo a repetir y les dije en un principio, no siempre, no necesariamente quiere decir que voy a obtener los 6 puntos. Como han visto, los exámenes pues son a veces complicados y tendría yo que obtener un 10 en el examen final para obtener un 4 puntos del examen final, ¿no? Entonces vamos por partes. Estamos en esto señalado en verde. ¿Cómo obtenemos las calificaciones primero con base 10? Esto es lo más sencillo. Para los entregables, ustedes tienen que realizar la sumatoria de los dos entregables. Aunque hayan entregado solo un entregable, esa calificación del entregable se va a dividir entre el número de entregables que se están contabilizando para este primer parcial. En este caso fueron 2. Entonces, sumo las calificaciones de los entregables, 2, las dos calificaciones que tengan, o quien solamente tiene una, esa calificación la va a dividir entre 2. A todos se les aplica el mismo criterio. De los 2 entregables se dividen entre 2. Y esa sería la calificación promedio de los entregables. ¿Qué tienen? Como les comenté en un principio. Déjenme volver aquí para que vayan viendo. En esta donde dice entregables bimestrales. Aquí tenían esa evaluación. Entonces, dejo que hagan la sumatoria, que dividan entre 2 y que por favor comprueben que sus calificación de entregables aquí está correctamente plasmada.
¿Listo? ¿Listo o todavía no? ¿Sí? Es importante que se cercioren, les digo, porque además esa es la calificación que se toma para obtener los ponderables. Y luego la calificación del examen bimestral, les repito, solamente se copia del centro de calificaciones. Entonces, lo que hayan tenido en el examen final, perdón, aquí sería el examen parcial, lo copiamos directamente del centro de calificaciones. Ahora bien, este puntaje no equivale a lo que ustedes obtuvieron, porque evidentemente tenemos que sacar cuántos puntos obtuvieron de esta evaluación parcial. Para eso vamos a realizar la transformación de la calificación con base 10 a la calificación ponderada con base 3 y 1. Porque el examen vale 3 puntos y los entregables valen 1 punto. Para eso vamos a aplicar una regla de 3 para cada una de las calificaciones. Primero, la calificación del examen final la vamos a multiplicar por 3 y la dividimos entre 10. Aquí es un ejemplo de otra materia y de otro ciclo, pero es lo mismo, ¿no? Si la persona sacó 6.75, lo multiplica por 3, que es lo que vale el examen, y luego lo divide entre 10. Y eso da un total de 2.02. Lo mismo va a ocurrir con los entregables, solo que aquí va a multiplicar, digo, aquí no hace falta multiplicar, pero para que quede claro cuál es base 3 y base 1, ¿no? La calificación de los entregables por 1 entre 10. Si aquí obtuvo 6, esta persona en los entregables lo va a dividir entre 10 y le va a dar un puntaje de esta naturaleza. Esto quiere decir que la persona aquí obtuvo 2.02 puntos posibles de los 3 que se pueden obtener y que aquí obtuvo 0.60 puntos posibles del punto que puede obtener. Y este cálculo, déjenme regresar a la tabla, esos dos cálculos son los que ustedes van a encontrar en ponderado con base 30 y ponderado con base 10. Esa es la transformación, ¿no? Por ejemplo, aquí la persona tendría que multiplicar 9.70 por 3 entre 10 y 7.50 por 1 entre 10 y le tiene que dar el resultado que aparece en la columna de ponderados 30%, ponderados 10%, ¿vale? Dejo que hagan el cálculo y lo chequen en la tabla.
¿Listo? No te falta alguien. ¿Sí? Que concuerde con el número que aparece ahí, ¿vale? ¿Todo bien? ¿Todos contentos y felices? O por lo menos conformes con la calificación. ¿Con lo que dice la tabla? Entonces, ¿continúo o ya no me están haciendo caso, chicos, chicas? ¿Sí? Ok. Ya cuando tengamos, esto es importante que vayan guardando, es importante que vayan guardando estos puntajes porque recuerden que al final esto es lo que se va a sumar para su calificación final, ¿no? O sea, de lo que obtuvo o de los 4 puntos posibles que se pueden obtener, la persona obtuvo 2.62. Y esto es lo que nos da el puntaje ponderado de evaluación parcial con base 4. Esta es una operación mucho más simple que las anteriores. Simplemente hay que sumar la calificación ponderada con base 3 y la calificación ponderada con base 1. Y esto les va a dar esta cantidad, ¿no? Es decir, el estudiante obtuvo 2.62 puntos de los 4 puntos posibles que se pueden obtener en la evaluación parcial. De esos 4, solo obtuvo 2.62. Y este número, y por eso les digo, estos números son importantes que los tengan a la mano y los guarden para cuando lleguemos a la evaluación final, es lo que la persona obtiene en esta columna que dice ponderado base 4 o ponderado en 40%. En esta columna aparece ese resultado. Y es importante tener en cuenta esta ponderación porque es de aquí de donde se obtiene la calificación bimestral. Vamos a pasar a ese cálculo, entonces los dejo sumar y seguimos con la siguiente parte. ¿Listo? Y ya por último, para realizar el cálculo de la calificación bimestral, vamos a tomar como punto de partida esta calificación ponderada. Otra vez por una regla de 4, aquí vamos simplemente a despejar, aquí está la regla de 4. ¿A cuánto equivale, si tener 10 de calificación equivale a tener 4 puntos, a cuánto equivale, a cuánto porcentaje con base 10 equivale mi calificación, que sería esta? Entonces despejamos y la fórmula sería así. Tomo la calificación ponderada con base 4, aquí por ejemplo obtuvo 2.62, lo multiplico por 10 y lo divido entre 4. ¿Sí? 2.62 por 10 entre 4 y me da la calificación bimestral ponderada con base 10 que sería 6.65, es decir, la persona que obtuvo 2.62 puntos tuvo 6.55 de calificación bimestral. Y con esta fórmula ustedes van a tener
resultado que tienen en calificación bimestral. Con base en este ponderado 4, se va a obtener la calificación bimestral a través de esta fórmula. Entonces, dejo que hagan el cálculo y cerramos. ¿Listo?
Ok, entonces, ¿todo bien con las calificaciones que están asentadas en la tabla? Porque les repito, eso es lo que se va a ir a actas. Ujú. Las y los demás. Ujú. Y esa sería, pues, la primera evaluación, ¿no? Vamos a... Ya después la presentación continúa, pero ya es para la siguiente fase, ¿no? Les recomiendo que guarden esas calificaciones para que ustedes las tengan a la mano cuando hagamos el siguiente cálculo, ¿sí? Bueno, ya solamente para finalizar con el asunto de las calificaciones, ya nadie más tiene ninguna duda con relación a los exámenes o algo por el estilo. ¿Todo bien hasta aquí? Ok, ¿todo bien? Vale. Solamente ya, ahora sí, para acabar con esta parte y dejar la tarea y ya pasar a lo que sigue. Comentarios con relación a su desempeño en el curso hasta ahorita. Comentarios con relación a su calificación, su examen, cómo lo sintieron, algo que quieran externar o decir. O nada, no hay nada que decir. Sí, pero por ahora no. Y solamente para comentarles, claro, evidentemente, del examen parcial, solamente tomé los 2 primeros decimales, ¿no? No se redondea ni nada, solo tomamos los 2 primeros decimales y a partir de ahí se elabora la calificación, ¿vale? No puedo, no nos permiten en dirección, ¿no? Aquí las únicas 3 calificaciones que quedan son actividades síncronas, examen final y entregables del segundo parcial. Solamente esas 3 calificaciones podemos tomar en cuenta. No podemos dejar trabajos extras. Es instrucción de dirección. Bueno, entonces, si ya no hay nada, vamos a dar por terminado este asunto. Solamente para recordarles, chicos, yo les dije, ¿no? O sea, no a todos, porque evidentemente, les repito, hay compañeros que tienen muy buen desempeño, pero yo les dije desde un principio, la materia no es tampoco tan difícil, pero tampoco es tan sencilla. Yo sí repruebo gente, como se darán cuenta, tampoco me da cosa ponerles, déjenme ver cuál fue la calificación más baja, ponerles 0.27, eso es lo que ustedes se ganaron a pulso y eso es lo que yo pongo, ¿no? Como está aquí, 0.27, 1.34, etcétera. A mí no me causa ningún conflicto. Con relación a los entregables, también se han dado cuenta que no es como, ya lo entregaron, ok, entonces les pongo 10 a todos. No, chicos, ¿no? Para eso están las instrucciones, para eso estamos aquí, para eso pregunto si tienen dudas. Hacemos repetición de contenidos prácticamente cada sesión que empezamos. Nos llevamos un buen rato, pero es necesario porque así se repiten los contenidos. Realizamos diferentes ejercicios durante la sesión, en lo que nos permite la modalidad a distancia, etcétera. Y pues creo que para las personas que por lo menos se lo tomaron medianamente en serio, pues aquí está el resultado, ¿no? Para los que no, pues también aquí está el resultado. Solamente decirles también a los que obtuvieron una buena calificación, porque ya me ha pasado en otros cursos, que no se confíen porque todavía faltan 6 puntos que ganar.
Digamos que ahorita de los 10 puntos, me gusta un poco este sistema porque es como dicen, no, ustedes tienen ganado el 10. No, ustedes en principio entran a la clase o empezamos el cuatrimestre y ustedes tienen 0. Ustedes se van ganando los puntos. Y si lo tomamos desde ese punto de vista, ahorita todos tienen ganado esto. 3.66, 3.58, 3.56, etc. Todavía faltan 6 puntos. Y ya de esos últimos 6 puntos dependerá cómo termina esta calificación final, ¿sí? Hay algunos que se confían porque, tuve 8, tuve 9. Sí, pero el problema es que está con relación a 4 puntos posibles. Tienes que sacar otro 9 para a lo mejor tener un 7, ¿no? Entonces, cuidado, chicos, ¿no? Solamente para recordarles ese punto, ¿vale? Y ya para ir terminando esta parte y pasar a lo que viene del curso, yo creo que vamos a empezar la siguiente presentación, la siguiente clase, porque la podemos empezar ahorita. A ver, déjenme checar. Primero les voy a dar los anuncios sobre la tarea. Van a encontrar dos cosas en Blackboard. Primero, en contenidos semanales, van a tener la cuarta lectura, que es de este libro que se llama Dialectología. Vamos a seguir el curso que nos da el programa. Y aquí tienen el link de descarga. También quiero que me avisen si lo pueden descargar, por favor, si no tienen ningún problema con eso. ¿Sí? Ok, ¿qué es lo que vamos a revisar aquí? Es una lectura muy sencilla, es una introducción a lo que vamos a ver sobre variantes del inglés y el francés. Y vamos a centrarnos en los siguientes conceptos. Hay otros dos que no necesariamente vienen en la lectura, pero que se derivan de lo que hay ahí. ¿A qué le vamos a llamar lengua? Si es que eso existe, dependiendo de lo que ustedes entiendan en la lectura. ¿A qué le vamos a llamar dialecto? ¿A qué le vamos a llamar variante? ¿Y qué va a ser el acento? Estos 4 conceptos se relacionan íntimamente y son indispensables para que ustedes entiendan cómo funciona la variación lingüística en las distintas lenguas, porque vamos a entrar a variación del francés y del inglés. Probablemente, o más bien seguramente porque estamos muy apretados de tiempo, solamente nos vamos a centrar en la variante del inglés británico. No nos va a dar tiempo de ver la otra, se van a dar cuenta que nos vamos a echar un buen rato en variantes del inglés y del francés, porque todo ¿cómo explicarlo? El mapa lingüístico de cada una de estas regiones, tanto de Gran Bretaña como de Francia, presenta sus propias dificultades y sus propias complejidades. Y lo ideal es que por lo menos ustedes se vayan con un panorama muy general, primero de cómo funciona la variación lingüística y después de cómo está configurado más o menos el mapa de las lenguas o del inglés y del francés en estas dos regiones. Es un tema muy complejo, no es algo que alguien pueda dominar en principio porque, les digo, podemos tener un panorama muy general, pero no dominar todas las variantes. Es imposible. Si no podemos con el español, pues mucho menos con otras lenguas. También a lo que se refiere el autor con continuum geolectal y con continuum sociolectal, esto es indispensable también para entender cómo funcionan los mapas lingüísticos, y a lo que se le denomina heteronomía y autonomía. Estos dos conceptos no necesariamente los vamos a ver a profundidad porque no vienen muy al caso con relación a lo que vamos a estar trabajando, pero son relevantes un poco para entender cómo funcionan históricamente las lenguas, ¿no? Cómo se vuelven autónomas o cómo se vuelven heterónomas con relación a una lengua en particular o con relación a su lengua madre, vamos a decirlo así. Y hay dos conceptos que no los pongo aquí porque no aparecen directamente en la lectura,
que sería variación estándar y variante estándar y variante no estándar. Aquí ya nos vamos a meter un poco en discutir cuál sería la razón por la que ustedes estudian una determinada variante y no otra, ¿no? ¿Por qué estudian, por ejemplo, del francés la variante de París y no estudian, por ejemplo, la variante de Quebec, ¿no? ¿O por qué estudian la variante de París y no a lo mejor la de las regiones de África o del Líbano, etcétera? O sea, meternos un poco en ese asunto con esos dos conceptos. Entonces, es importante que lean este texto porque les va a dar un panorama general de lo complejo que es este tema. Ustedes solamente van a entrar, van a poner un pie, digámoslo así, pero es un tema vastísimo y que requiere mucho tiempo de estudio para cada una de las lenguas a las que les interese, ¿sí? ¿Alguna pregunta con relación a la lectura? Es para el jueves, 4 de noviembre. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Y ahora sí, para terminar esto, en entregables y tareas van a tener ya activa la tercera actividad que va a ser el inventario fonético del francés. Ustedes ya lo tienen. No es necesario que lo suban inmediatamente hoy, ya tienen la retroalimentación del anterior para que corrijan si es que volvieron a cometer los mismos errores. Lo van a tener abierto hasta el 7 de noviembre del 2021, es decir, el domingo, antes de las 12 de la noche. ¿En qué consiste? Presentar, déjenme hacerlo un poco más grande para que se vean. Presentar el inventario fonético de los fonemas del francés, trabajados en las sesiones correspondientes, en una versión simplificada de la misma instrucción. Aquí solamente habría que considerar particularidades específicas del francés. Primero, las consonantes del francés deben presentarse en una tabla similar a la que presenta el AFI, solo que en una versión simplificada, es decir, representando solo las consonantes del francés. Recuerden, solo las consonantes del francés. Una versión simplificada. No quiero toda la tabla, no quiero copias del AFI. Yo ya tengo mi copia del AFI. Quiero que ustedes hagan la simplificación para que ustedes tengan esa herramienta a la mano y les sirva a ustedes, ¿vale? Las vocales del francés deben presentarse en un trapecio similar al que presenta el AFI, solo que en una versión simplificada, es decir, representando solo las vocales del francés. Considerar incluir los fonemas semiconsonánticos y las vocales nasales. Recuerden que aquí tenemos más semiconsonantes y además tenemos la dificultad de las vocales nasales. ¿Cómo representarías estas últimas? Este punto va a ser especialmente relevante en la evaluación, ya que me interesa ver cómo resuelven esta dificultad. Por ahí ya un compañero había dado 2 pistas de cómo se podrían hacer estas simplificaciones. Incluir alguna referencia a los signos diacríticos relevantes para el francés. Otra vez repito, diacríticos, chicos. Por eso tuvimos una presentación destinada a determinar cuáles eran los diacríticos y cuáles son los suprasegmentales. Diacrítico no es sinónimo de alófono. ¿Sí? Son 2 cosas completamente diferentes, porque algunos nada más agarraron y copiaron lo que encontraron en la última diapositiva de la presentación del inglés. Eso está mal. Diacríticos y suprasegmentales, si es que los quieren poner, ¿no? Recuerden que tanto consonantes como vocales tienen 3 rasgos, por lo que es necesario que quede muy claro cómo están representados estos 3 rasgos. El AFI es muy claro con relación a este aspecto. Solo vamos a tener algunos casos en los que se van a presentar 4, ustedes ya saben cuáles son, y eso también debe quedar muy claro. Importante, prácticamente lo que sigue es lo mismo. Debido a que es una simplificación del AFI, la extensión ideal del trabajo es de 1 cuartilla. Pueden utilizar 2. El AFI está dibujado en una hoja, entonces considerar la extensión mínima de 1 o 2 cuartillas. El trabajo se puede hacer a computadora o a mano, dependiendo de la creatividad que ponga el alumno en el dibujo de sus esquemas. También pueden utilizar colores, aunque estos deben tener alguna justificación, no pongan solo colores porque sí. Hay algunos que saben utilizar muy bien los colores y los trabajos quedan muy bonitos, pero
a veces les falla más el contenido que la presentación, ¿no? Es decir, utilizar los colores para representar algún aspecto relevante de la descripción fonética. Se pueden subir, por tanto, escaneos o fotografías de los inventarios. En uno u otro caso deben verse con claridad el texto y los símbolos fonéticos correspondientes. Intentar la mayor claridad posible. Si sus inventarios no se pueden comprender con la misma facilidad que el AFI, serán evaluados con un bajo puntaje. Aquí hay que tener mucho cuidado. Es bueno utilizar la creatividad, pero cuando la creatividad enturbia el sentido, ahí ya es cuando estamos en terrenos no necesariamente adecuados. Hay que tratar de que sea muy esquemático y de que sea muy claro, ¿sí? Imagínense, a la AFI le costaron casi un siglo realizar un alfabeto fonético internacional con esa claridad. Ustedes ya tienen la herramienta, simplemente tienen que seguir los lineamientos que vienen ahí y tratar de que sea igual de claro el alfabeto, ¿no? Aunque el trabajo se calificará de manera orgánica, ya saben, incluso ustedes vieron cómo les puse ahí la evaluación de cada uno de estos aspectos. Se evaluará que el alumno maneje adecuadamente el AFI y en consecuencia sepa simplificarlo para representar los fonemas del francés. Además de esto, se considerarán los siguientes aspectos bajo un puntaje que se indicará en la zona de los comentarios. Precisión de la representación con relación al AFI o con respecto al AFI, 1 punto. Manejo de semiconsonantes y vocales nasales, 2 puntos. Representación de los diacríticos, 1 punto. Y evaluación orgánica, 6 puntos. Es importante que, para los que no vinieron y si ven el video o cosas por el estilo, revisen las instrucciones, chicos. En las instrucciones viene todo. Me mandan trabajos a los que les faltan cosas, pero es porque no revisaron otra vez las instrucciones, ¿vale? Entonces, tienen activado, perdón, este entregable para el domingo 7 de noviembre antes de las 12 de la noche, por si tienen que corregir algo o tienen que modificar alguna situación, ¿ok? ¿Alguna pregunta con relación al entregable? Ok, entonces así quedamos, ¿no? La lectura y el entregable para el día domingo. ¿Alguna otra pregunta, comentario con relación a lo que hemos hecho hoy? Sí, para el jueves. La lectura para el jueves. Bueno, chicos, entonces vamos a dejarlo hasta aquí porque solamente quedan 25 minutos. No tiene caso que iniciemos la presentación. La iniciamos el jueves. Y pues nada, descansen. Nos vemos el jueves. ¿Vale? Hasta luego, chicos. Bye. Hasta el jueves nos vemos. Bye. Que tengan buena tarde.